Bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches con cada uno de los que nos ven en este canal de YouTube. El día de hoy vamos a tener un pequeño diálogo, un pequeño debate, pequeño en el tiempo, porque es muy importante para el conocimiento de las personas que nos van a ver. El tema es sobre el día de reposo, si se debe de guardar o si no se debe de guardar, y algunas implicaciones más, ¿no? Y para ello en estos momentos pues tenemos a un amigo, él es nuestro amigo Yandy Santana, que viene desde el Uruguay. Amigo, no sé si te puedes presentar en breves minutos. Hola, saludos para todas las personas que nos van a estar viendo. Espero que puedan disfrutar este hermoso momento con nuestro amigo Enrique. Mi nombre es Yandy Efraín, soy cubano residente en Uruguay, así que les saludo, les bendigo mucho y bueno, nada, que puedan estar ahí a la expectativa a lo que se pueda transmitir y enseñar y que pueda ser de gran provecho a todos. Gracias amigo Yandy, gracias por no hacer este video para ponernos de acuerdo, coordinar, ya que hace mucho tiempo hemos estado intentando hacer este conversatorio y pues qué bueno que se haya podido hacer, ¿no? Bien, en este caso y rápidamente vamos a explicar el formato. Aproximadamente será todo el debate, un promedio de 80 minutos, donde cada uno de nosotros va a tener un tiempo de exposición de 20 minutos. Luego vamos a tener 10 minutos de argumentación, argumentando obviamente lo expuesto. Y luego vamos a tener una pregunta por cada uno, ¿no? Donde se va a formular en un minuto, se va a responder en 2 minutos y se va a ver una respuesta a esa respuesta, una contrarrespuesta durante 2 minutos más, para luego estar concluyendo en los últimos 5 minutos. Así que sin más, creo que Yadi, tú empezabas, ¿cierto? Entonces vamos a controlar de tus 20 minutos, amigo. Yo te lo voy a enseñar aquí en pantalla, ¿sí? O yo te aviso, te doy la señal. Entonces me avisas, amigo, cuando comienzo a contar. Te voy a pedir cuando me falten 2 minutos, me lo haces saber, ¿sí? Me levantas la mano, con que me levantes la mano yo lo voy a entender perfectamente, ¿está? Bueno, cuando vos quieras, podés empezar. Bueno, salud y bendiciones. Hoy estamos acá para debatir sobre el tema si deben o no guardar como mandato el Shabbat los creyentes. Bueno, responderemos a esto. Luego de haber estudiado algo sobre el tema y viendo las muchas posturas que existen, creo yo que esta postura que hoy vamos a hacer defensa de ella es la postura más sana y más coherente con el cristianismo. Y creo yo que es necesario poder aclarar primeramente, antes que todo, que no estamos en contra de que las personas guarden el Shabbat, ni tampoco creemos que es una obligación. Por eso es que surge este debate, ¿sí? Por lo tanto, como no estamos en contra de que las personas guarden el Shabbat, no se me tendría por qué exigir algún tipo de provisión referente al Shabbat, dado que no está en mi argumentación y mi amigo estaría incurriendo en una falacia del muñeco de paz. Bueno, lo antes dicho se puede ilustrar por medio de la propia escritura en el libro de los Romanos capítulo 14, versículos del 5 al 6. La escritura dice así: unos hacen diferencia entre días y días, otros juzgan igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. La palabra, al decir alguno, está indicando la parte de un todo. Este todo era la comunidad de creyentes que estaban en Roma, el cual Pablo le está dirigiendo esta carta. Y vemos que dentro de la carta, Pablo da indicaciones que dentro de este todo había una parte que hacía diferencia entre días y días y otros juzgaban igual todos los días. Por lo tanto, el mandato del Shabbat no se puede sostener, dado que todos tendrían que hacer diferencia entre días y días. Y si el mandamiento del Shabbat tuviese algún tipo de vigencia, el apóstol Pablo necesariamente tendría que haber reprendido a esta parte que juzga igual todos los días. Algunos podrían decir, bueno, ahí no se está hablando del Shabbat. Bueno, ¿acaso el Shabbat no es un día diferente a los demás días? No son acá nuestros amigos, los adventistas, los que dicen de que el Shabbat tiene un nombre propio en diferencia a los demás días. El Shabbat no es un día bendito y santificado y eso no lo hace diferente a los demás días. Al buen entendedor, con pocas palabras. Acá nuestro amigo está en un dilema que tiene que resolver,
porque si supuestamente el Shabbat fuese un mandato dado a los creyentes, ¿cómo es posible que dentro de la comunidad de creyentes en Roma hay una parte que tiene todos los días por iguales, cuando el Shabbat es completamente diferente a los demás días según su propio razonamiento? Bueno, espero que nuestro amigo adventista, Enrique, pueda responder a esto. Bueno, ha quedado en evidencia de que no estamos en contra de que las personas guarden el Shabbat. Quien quiera hacerlo, puede hacerlo. Guardar el Shabbat no es igual que estar en pecado o alguna persona se esté judaizándose, siempre y cuando la persona lo haga con los motivos correctos. ¿Cuáles son los motivos correctos? La Escritura dice que el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Creo yo que deberían de ser las razones para guardar el Shabbat, hacerlo como para el Señor. El problema está cuando tomamos algo vinculante a nuestra fe, nuestra confesión o nuestra conciencia, de allí lo trasladamos a un aspecto superlativo vinculante a la cristiandad. Y decir que el Shabbat ahora es un mandato dado a los creyentes y que de allí depende objetivamente la moral cristiana y que de no hacerlo nuestra moral fuese pura apariencia y nula, es inaceptable. Y es ahí donde damos el debate, entendiendo que el creyente cuenta con toda plena libertad en su conciencia. La Escritura dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si usted entiende de que algo es santo, para usted lo es. Si usted entiende de que algo es impuro, para usted lo es. Si usted tiene la convicción de que usted tiene que guardar el Shabbat, hágalo. Si usted no tiene la convicción de que no tiene que guardar el Shabbat, pues no lo haga. Y no debería de ser, una cuestión obligatoria. Dice la Escritura que el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Por lo tanto, no estamos obligados y no deberíamos de ser juzgados por esto. Como dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17. Dice así la Escritura: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este es el patrón bíblico que nos permite poder entender y abordar este tema, entendiendo que algunos hacen diferencia entre días y días y otros juzgan igual todos los días. Este es el entendimiento que Dios me ha dado. Dios no me ha marcado un día como para adoración, sino que me ha hecho entender de que el Padre busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Por eso la Escritura, en Colosenses capítulo 3, versículo del 23 al 24, dice así, dice: y todo lo que hagáis, mire, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La vida del creyente es una vida de continua adoración, ya sea que comamos, que vistamos, que trabajamos o que sirvamos a otros. No lo hacemos como para los hombres, sino que lo hacemos como para el Señor. Porque, repito nuevamente, la vida del creyente es una vida de continua adoración. La Escritura dice: mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Por lo tanto, la necesidad, a modo de conclusión, por lo tanto, la necesidad de un día como para adoración, yo creo que está de más. Vamos a nuestro segundo argumento. Bueno, para entender nuestro segundo argumento es necesario poder entender de que tiene mayor peso teológico el desarrollo extenso de un tema dentro de un capítulo que versículos aislados. Es por eso que vamos a ir a la Escritura en Éxodo capítulo 31, versículo 12, donde de forma extensa se está desarrollando sobre el tema que hoy corresponde, el Shabbat. En este segundo argumento voy a demostrar que es un error exegético trasladar el mandamiento del Shabbat a la iglesia de forma directa, el cual está en categoría que lo vinculan directamente a la nación de los hijos de Israel, y está cercado, el cual por medio de este cerco impide toda clase de modificación. Cuando vamos a la Escritura, en Éxodo capítulo 12, en Éxodo capítulo 31, a partir del versículo 13, dice así:
tú hablas a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo. Vemos que la primera categoría de este mandamiento es que está como un mandato vinculante a la nación de los hijos de Israel. El pueblo receptor al cual se le transmitió este mandato fue a la nación de los hijos de Israel. Presten atención, dentro de la escritura a nadie más se le dio este mandato sino a la nación de los hijos de Israel. Amén. Bueno, en eso capítulo 20 vemos una vez más la comunicación del mandato, y ahora sí, por medios de tablas escrito, por medios de tablas de piedra, por medios de escritos en tablas de piedra, perdón. Este mandamiento es el cuarto mandamiento y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas tú en el séptimo día, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tus bestias, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Bueno, vemos acá el cuarto mandamiento y vemos indicaciones de qué se debería de hacer en este cuarto mandamiento, ¿sí? Pero tenemos que entender que este cuarto mandamiento, el cual fue escrito en tablas de piedra, es un mandamiento que es vinculante con la nación de Israel, y lo podemos entender cuando leemos a partir del versículo 2, y no sé por qué a veces no se lee este versículo. Dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de ¿qué? De servidumbre. Este mandato fue dado única y exclusivamente a la nación de los hijos de Israel. Los hijos de Israel tenían que velar por la santidad de este día. El mandamiento no fue dado ni a la bestia, ni al extranjero, ni al sirviente. Fue dado a Israel, y ellos tenían que velar por la santidad de este día. Como es el caso de Nehemías, que vemos que Nehemías toma control de la cuestión que estaba pasando, dado que en Israel se estaba violentando este día, se estaba violentando la santidad de este día. ¿Y qué hace? Cierra las puertas y no permite que los extranjeros entraran para que vendieran y hacían comercios y cosas así, no permitiendo y cuidando la santidad de este día. Entonces, el mandato fue dado para la nación de los hijos de Israel. Ahora, tenemos que ver también que dentro de este mandato, en el versículo 2, vemos algo muy importante y lo vamos a leer nuevamente. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bueno, el mandato fue dado a la nación de los hijos de Israel dentro de un contexto histórico y con un fin, la santificación. ¿Cuál era el contexto histórico? El contexto histórico era que Israel estaba esclavo en la nación de Egipto, en la casa de servidumbre, y ellos no gozaban del descanso. Ahora Dios le está permitiendo de que ellos tengan este descanso, y partiendo de este descanso poder reflexionar en Dios y en su obra, y que puedan llegar a reconocer a Dios como el único Dios y creador de todas las cosas. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 5, la escritura dice así. Deuteronomio capítulo 5. Versículo 5, capítulo 5, versículo 15. Dice así: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Yo creo que se ha entendido perfectamente que hay un contexto histórico donde el pueblo de Israel, Dios le está permitiendo poder tener descanso, pero también el pueblo iba a ser santificado. Por eso en Éxodo capítulo 31, que es donde estamos desarrollando el tema, en Éxodo capítulo 31, dice así: dice: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque señales entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Era un día donde el pueblo iba a ser santificado, iba a abortar la idolatría que venían arrastrando de Egipto, y bueno, está. Pero sabemos que nosotros ahora, esto no tiene relación alguna con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos en Cristo,
y como estamos en Cristo somos santificados. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, para que vean la diferencia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 29, dice así la Escritura. Mira bien, dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestra santificación está en Cristo Jesús. Amén. En él estamos seguros, estamos siendo santificados, de modo que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. Amén. Bueno, vemos de que, a modo de conclusión, de que Dios no sacó a la iglesia de Egipto ni de la casa de servidumbre para que éste ahora tenga que guardar el séptimo día, dado que este mandamiento es vinculante con la nación de Israel. Bueno, la segunda categoría es que está como una señal entre Dios y los hijos de Israel. Aquí está. La segunda categoría es que está como una señal entre Dios y los hijos de Israel. Lo vemos acá en el versículo 13, cuando dice: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal es en quién, entre vosotros, entre quién, dice, perdón, aquí, porque es señal entre mí y vosotros, es una señal entre Dios y los hijos de Israel. Por lo tanto, Dios está estableciendo un vínculo con la nación de Israel. Y ahora decir nosotros que el Shabbat es un mandato dado a nosotros, es entrometernos en este vínculo y estorbar, es como tomar algo que no nos pertenece. ¿Sí? En Ezequiel capítulo 20, versículo del 10 al 12, dice así: los saqué de la tierra de Egipto, dice, y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por lo cual el hombre que lo cumpliese vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuese señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que os santifico. Por lo tanto, vemos de que el Shabbat es una señal entre una nación y Dios, ¿sí? Y esto es lo que siempre se ha entendido, y si vamos a las tradiciones judías, vemos de que, por poner un ejemplo, dentro del Sanedrín, en un tratado judío, Sanedrín 58b, dice que un judío que cuide el Shabbat merece pena de muerte. Y yo no estoy diciendo de que estoy completamente de acuerdo con esto, sino lo que estoy haciendo ver es que dentro de la comprensión judía se entiende de que el Shabbat es único y exclusivamente para entre Dios y ellos, y fueron muy celosos con esto y lo resguardaron con sus tradiciones. He dicho que no estoy de acuerdo con esto, pero sí podemos ver que exactamente eran celosos de esto, ¿sí? Bueno, la tercera categoría, ya vimos la primera y la segunda categoría. La tercera categoría es que el Shabbat está como un día santo. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo del 2 al 3, dice: acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que hizo, que había hecho en la creación. Bueno, ¿para quién Dios santificó este día? Es una pregunta válida. Sí, claro que sí. En Éxodo capítulo 31, donde estamos hablando, referente al día de reposo, la tercera categoría es que el Shabbat es un día santificado. ¿Para quién? Mirad lo que dice la Escritura: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. ¿En qué momento la Escritura, la Biblia, muestra de que este día fue apartado para alguien más que no sea para la nación de los hijos de Israel? Es un día santo para la nación de los hijos de Israel. Bueno, veamos la cuarta categoría. La cuarta categoría, a continuación lo vemos en el versículo 16. Dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Bueno, la cuarta categoría es que el Shabbat está como un pacto perpetuo, donde la nación de los hijos de Israel tendrían que celebrarlo por sus generaciones. Es por eso que vemos que de forma sistemática, ininterrumpida, la nación de los hijos de Israel ha guardado el Shabbat, pero la iglesia no se puede ver a nivel sistemático, histórico, de que la iglesia haya constantemente guardado el Shabbat. No se puede sostener históricamente tal cosa, ¿sí? Es más, hay grandes evidencias a partir de a finales del siglo I y el siglo II, donde demuestran de que la iglesia ya no participa, no es que ya no, sino que nunca participó de estas cosas, de la observancia del séptimo día. Por lo tanto, vemos esta cuarta categoría.
de que la nación de Israel tendrían que celebrarlo por sus generaciones. Por lo tanto, si nuestro amigo acá, Enrique, no cita versículos donde ve que si Jesús está guardando el Shabbat, o que Pablo, o que algún otro judío esté guardando el Shabbat, es normal, porque está dentro de la cuarta categoría. La cuarta categoría indica de que es un pacto perpetuo y para siempre con la nación de los hijos de Israel, donde ellos tendrían que celebrarlo por sus generaciones. Amén. Bueno, a modo de resumen, ha quedado demostrado por medio de las propias escrituras que el Shabbat es un mandato que está en categoría y está vinculado única y exclusivamente a la nación de los hijos de Israel. Está como un mandamiento directo a la nación de los hijos de Israel, como una señal entre Dios y los hijos de Israel, como un día santo y apartado para la nación de los hijos de Israel, como un pacto perpetuo donde la nación de los hijos de Israel tendrían que celebrarlo por sus generaciones. Por lo tanto, está completamente injustificado trasladar el mandamiento del Shabbat a la iglesia, cuando éste está dado única y exclusivamente en relación con la nación de los hijos de Israel. Y el mismo mandamiento tiene un cerco que impide toda clase de modificación. La escritura dice, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando. ¿Sí? No le añadiréis a la palabra que yo os mando. Y Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice que un pacto luego que es ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Y si en el mandamiento está vinculado única y exclusivamente con la nación de Israel, no se puede decir algo contrario a esto porque sería invalidar el mandamiento. Este mandato está cercado y toda clase de modificación sería invalidar el mandamiento. Es allí donde surge la obligación de que el Shabbat sea ratificado por medio de las cartas doctrinales, ya que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y más específicamente por medio de las cartas doctrinales del apóstol Pablo, dado que a este se le encomendó el ministerio hacia los gentiles que estaban creyendo en Mesías. Es por eso que vemos que Pablo dice de que Dios juzgará a las naciones por medio de su evangelio. Es por eso que dentro de la propia escritura vemos que Pablo dice, las cosas que yo escribo son mandamientos. Dios está dando en el nuevo pacto mejores mandamientos. ¿Sí? Entonces, para que quede demostrado de que el Shabbat es un mandato dado a los creyentes, se tendría que demostrar por medio de la escritura con un escrito está, y guardaréis el día de reposo. Y como no vemos ejemplo, primero, no vemos la comunicación en el Nuevo Testamento, no vemos la comunicación del mandato, no vemos ejemplos históricos donde los creyentes estén guardando el mandamiento del Shabbat. Bueno, ya con esto termino ya. Donde estén guardando el mandamiento del Shabbat. No vemos Dios desagradándose de aquellas personas que no guardan el mandamiento del Shabbat. Al no haber ninguna evidencia de esta, por lo tanto, toda interpretación es de modo subjetivo y no objetivo. Por lo tanto, todo lo que se construya teológicamente es débil y cae por sí solo. Que Dios le bendiga, hermano. Bendición. Bien, gracias Yandy por la exposición, ¿no? No hay ningún problema, algunos segundos de más, pero es para terminar la idea y eso está perfecto. Bien, ahora voy a empezar ya yo con mis 20 minutos, aunque bueno, creo que no va a ser necesario, ¿sí? Mi exposición, bueno, se va a tratar de basar en, más que todo, en el día de reposo y la conexión que tienen antes del monte Sinaí, ¿sí? Es decir, todos sabemos que en Éxodo capítulo 20 Dios le da las leyes a Israel y pues la gran mayoría de personas cree que estas leyes son exclusivamente para Israel. Entonces, para demostrar lo contrario, es lógico que podamos analizar desde el versículo o desde el capítulo 20 de Éxodo para atrás, ¿sí? Y ese va a ser el método de exposición que voy a usar. Decir que el sábado es de los judíos es minimizar el día. Tenemos ejemplos en Isaías capítulo 58, desde el versículo 3 en adelante, donde Dios le dice al séptimo día, mi día santo. Todas las expresiones en relación al sábado, al séptimo día, siempre van a ser expresiones que denoten una propiedad o una pertenencia a Dios. Siempre Dios le llama mi día santo, mi día de reposo, etc. Y no hace distinción con ningún otro día. Entonces, desde allí ya uno
como ser pensante, debe analizar por qué Dios llamaría solo a un día mi día y a los demás días no le da esa connotación. Por primera vez el sábado aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Lo interesante es que el sábado aparece en un momento en el cual el pecado no existía. Todo era perfecto. Por lo tanto, el sábado formaba parte del plan perfecto de Dios. Creo que muchos cristianos sinceros omiten eso, ¿no? Porque lo que tendríamos que descifrar en relación al sábado es cuál es la intención de Dios o cuál era la intención de Dios al establecer un mandamiento, ¿sí?, de los 10, un mandamiento cuando todo era perfecto, donde no existían judíos, donde no existían gentiles, solo existían Adán y Eva, no existían calendarios como el griego, el gregoriano o el judío, solo existían los primeros días, ¿sí? Y eso es lo que vamos a nosotros a notar. En Génesis capítulo 2, versículo 3, nos dice que Dios acaba su creación y Él reposa en el séptimo día, pero no solamente reposa, puesto que el Señor bendice y santifica este día. Sería bueno que en su refutación nuestro hermano Yandy nos explique, lo voy a decir lento para que lo puedas tener, amigo, ahí, es ¿por qué crees tú que Dios bendice y santifica solo el séptimo día y no los demás días? ¿Sí? Más que todo, céntrate en la santificación. ¿Por qué Dios santificaría un día en el cual aparentemente no hizo nada, pero los 6 días anteriores, cuando hace todo, no lo santifica? Entonces tendrías que tú demostrarme bíblicamente por qué el Señor, en tu refutación obviamente, por qué no santifica toda la semana y solamente un día. Ahora, decir que el sábado es solo para los judíos es algo de locos. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos el tiempo cronológico desde el Génesis hasta el primer judío, aproximadamente pasaron algo de 2400, 2500 años. La pregunta que también quisiera que Yandy me responda en su refutación es ¿por qué el Señor santificaría un día en el cual 2500 años después recién tendría que guardarlo el primer judío, ¿no? Entonces no hay sentido que el Señor santifique algo y 2500 años después se lo otorguen como culto, porque precisamente la palabra santificar significa eso, separar algo para un propósito divino o para un propósito de culto al Señor. Entonces cuando el Señor separa el sábado, lo que Él estaba diciendo es que quería que lo santifiquen para Él, se lo dedicaran a Él, ¿sí? Se lo dedicaran al Señor. Y el Señor en este caso solo santifica un día. Ahora la pregunta es, ¿realmente fueron para los judíos? ¿Dios esperó 2500 años para que se lo dedicaran a Él? No tiene ningún sentido esa afirmación. Sin embargo, Jesús sí nos da la respuesta. Y haciendo justamente énfasis en la creación, en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, Jesús le dice que el sábado fue creado para la humanidad. ¿Sí? Muchos dirán, no, pero el contexto se refiere a los judíos únicamente, a la humanidad judía. No tiene sentido. La palabra andropinos o andropos significa humanidad entera. Es decir, se estaba refiriendo a todos los hombres sin distinción de razas, por así decirlo, aunque sabemos que las razas no existen. Entonces, lo que estaba haciendo el Señor Jesús estaba diciendo que el sábado fue hecho. La pregunta es, ¿cuándo fue hecho? Bueno, en el Génesis. Y luego dice, para el hombre o para la humanidad. ¿Sí? Entonces, aquí podemos nosotros notar que Jesús mismo ya estaba dando el motivo, o mejor dicho, el destino del sábado. ¿A quién se los estaba dando? Y era a la humanidad. ¿Por qué a la humanidad y por qué no solo a los judíos? Bueno, es simple la respuesta.
Porque la creación está relacionada con el sábado. Si nosotros notamos el mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, nosotros vamos a ver no solo el mandamiento, sino la forma como se guarda y la razón, que es lo más importante. Acompáñenme aquí a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver por qué se guarda el sábado. Porque si fuera para el judío, entonces tendría que decir por qué eres judío. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. El 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahí tenemos el mandamiento. ¿Qué debo hacer? Santificar el sábado, puesto que tengo 6 días para hacer mi obra. En el versículo 10 vamos a encontrar cómo hacerlo. Dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahí está mencionando a la gente extranjera, ¿sí? Es decir, los extranjeros estaban siendo invitados a observar el día de reposo. Ahora muchos dirán: sí, pero era necesario estar dentro de Israel. Grábense eso, ¿ah? Grábense eso. Es necesario estar dentro de Israel. Pues Pablo dice que nosotros estamos dentro de Israel. Si yo demuestro esto, esto se acabó. Sigue diciendo ahora el por qué nosotros debemos de guardar el sábado. Observen esto, ¿ah? Porque esto es importante. Porque empieza con la palabra por qué, versículo 11. El por qué te está dando el motivo por el cual guardamos el sábado. Dice: porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y bendijo el séptimo día y lo santificó. La pregunta es: ¿por qué Dios manda guardar el sábado? Porque hizo todo el mundo. La pregunta es: ¿el mundo y su creación es solo para los judíos o es para toda la humanidad? Esa pregunta te invito a que la respondas. Pero ahora vamos al versículo vital, o al capítulo, ¿no? Porque nuestro amigo mencionó que citar versículos aislados de su contexto es como que no es tan completo, ¿no? Sin embargo, él hizo eso. Ahora, en Éxodo capítulo 16, nosotros vamos a encontrar una historia que nos quita el velo, y ese mito de decir: no, pero solo los judíos lo guardaron. No, que ellos conocieron la ley en Éxodo 20. Vamos a ver si es así. En el capítulo 16 de Éxodo, nosotros vamos a encontrar el famoso versículo o el capítulo del maná. ¿Sí? Como todos sabemos, los hijos de Israel tenían hambre, querían carne, es decir, se hubieran quedado en Egipto, le dijeron al Señor. El versículo 4 nos dice, y esto se los dejo para que ustedes puedan ver todo el capítulo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. La pregunta es: ¿qué ley? Si en el capítulo 16 Dios no les había dado ninguna ley. ¿Se acuerdan? Es decir, los saca, caminan. ¿Qué ley le había dado Dios a Israel? Vamos a ver qué ley, porque acá en este capítulo lo explica, pero clarísima. Pero el versículo 4 ya te está diciendo algo, ¿no? Yo les voy a dar el maná para ver si andan en mi ley. Eso dice el Señor. ¿Sí? Luego vamos a ir avanzando y vamos a ir bueno, entre todos los versículos que van a seguir avanzando, pues Dios le da una orden, ¿no? Tienen que recoger 6 días el maná, por día, porque si lo recogían y lo guardaban para mañana se agusanaba. Pero había un milagro. Sucedía que en el 6º día sí podían recoger doble, y ese maná que era guardado para el 7º día sí se mantenía bien. Solamente pasaba eso en el 7º día. Versículo 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni se hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová.
hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y acá viene el versículo bomba. Este es el argumento, o este es uno del argumento que yo voy a utilizar. Es la primera vez que yo lo voy a exponer. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? La pregunta es, ¿qué leyes les había dado Dios a Israel si recién se los da en Éxodo 20? ¿Por qué Dios probaría a Israel de una ley que él no había dado? Ahora, lo más interesante es que acá Dios dice: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora, ¿se acuerdan el versículo 4? ¿Qué dijo el versículo 4? Voy a ver si ellos andan en mi ley. En el versículo 28, ellos violan la ley. ¿Qué violación cometieron los israelitas? Sí, no guardaron el sábado. En pocas palabras, queridos hermanos, lo que me está diciendo el versículo 28 es que los mandamientos y las leyes tienen relación con el sábado. Porque esa es la ley que ellos violaron. Dios le dijo una orden. ¿Saben qué? No recojan en el séptimo día, en el sábado, maná. ¿Sí? No lo recojan. Ese va a ser el mandamiento que yo les doy. Israel lo viola y ahí Dios le dice: ¿por qué no has guardado mi mandamiento y mi ley? En pocas palabras, el sábado está incluido dentro de esa ley y de ese mandamiento que el Señor enseña. Lo más interesante, queridos hermanos, es que en Génesis, en el capítulo 26, hablando de Abraham, Dios dice que ese personaje guardó sus mandamientos, sus ordenanzas, estatutos y leyes. De esas 4 palabras, 2, mandamientos y leyes, están relacionadas con el sábado. Esto significa claramente que Abraham tuvo que observar el sábado. ¿Por qué? Por este principio. El sábado había sido dado antes del Sinaí. No existía. Ahora, lo que Yadi va a tener que demostrar es cuándo Dios le da el sábado antes del Sinaí. Y antes del capítulo 16. Es más, tendrá que demostrar qué leyes fueron los que Dios le dio a Israel en relación al sábado. Porque aquí, el único mandato que le da en el capítulo 16 de Éxodo es solamente la observancia del día de reposo. No hay otro mandamiento que se le demande a Israel. Solamente la observancia del día de reposo. Entonces, queridos hermanos, demostrar bíblicamente que el sábado fue dado para la humanidad es muy posible. Entiendo que muchos hermanos quieran literalidad, ¿no? Y es válido decir: demuéstrame un versículo que diga que el sábado es para un gentil. Bueno, ahí está el versículo de Abraham. Abraham guardó sus mandamientos y sus leyes. Génesis 26:5. Aquí en Éxodo 16 tú vas a encontrar en el versículo 4: Dios quiere probar si andan en su ley. En el versículo 28 Dios dice: ¿por qué no guardaron mis mandamientos y mis leyes? Entre esos 2 versículos tú te vas a dar cuenta que el mandamiento que viola Israel es el día sábado. Por lo tanto, el día sábado tiene que estar dentro de esa ley y tiene que estar dentro de ese mandamiento, porque si no, el Señor no hubiera dicho: ¿por qué violaste mi mandamiento y mi ley? O ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y esas leyes y esos mandamientos aparecen en relación a Abraham por la fidelidad que él mostraba. Qué coincidencia que Abraham es considerado el padre de la fe, ¿no? Y bueno, de aquí en adelante ya se conoce la historia, ¿no? Éxodo 20, Éxodo 31, Ezequiel, Mateo, el libro de Hechos, el libro de Juan, hablan acerca de la observancia del sábado, pero no lo voy a tocar, pues, puesto que yo me quiero centrar en esta primera parte. Así que aquí acabaría mi exposición, querido Yandy, y pues seguiremos con la segunda parte, ¿sí?, que es la refutación, que serían 10 minutos. Así que me das la señal, amigo,
para darte tu tiempo y que tengas 10 minutos para la refutación. No olvides activar tu audio, amigo. Muy bien, muy bien. Ya puedes empezar ya. Bueno, vamos a empezar acá. Nuestro amigo Enrique estuvo argumentando de que exactamente Abraham guardó mandamientos y leyes, ¿sí? Pero hay algo muy importante cuando se le da la tabla de los 10 mandamientos. Vemos algo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 5 y veamos si tiene algún tipo de relación, porque exactamente sí sabemos de que Abraham guardó leyes y mandamientos. Lo que no se puede especificar por parte de acá, mi amigo, cuáles fueron esos mandamientos, y va a tener que inferir y va a tener que deducir ciertas cosas, pero no se van a poder sostener a la luz de la Escritura tal cosa de que dentro de esas leyes, esos mandamientos, tal Shabbat, se tiene que deducir simplemente. Es una deducción. Pero hay algo muy importante en la Biblia que nos deja ver algo. Y en Deuteronomio capítulo 5 dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y los decretos que yo os pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Cuál fue este pacto? ¿Cuál fue este pacto? El pacto que fue escrito en tablas de piedra. Dice: no con nuestros padres Jehová hizo este pacto, sino con nosotros todos los que estamos hoy aquí vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estuve entre Jehová y vosotros para declarar la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis miedo del fuego y no subiste al monte. Dije: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sigue hablando sobre los 10 mandamientos. Lo importante es que Dios da este pacto con la nación de Israel. Dice: no con este pacto que yo estoy haciendo con ustedes, no es como el pacto que hice con vuestros padres, ¿sí? Y justamente este pacto estaba basado en las tablas de los 10 mandamientos. Es por eso que vemos, si vamos a la Escritura, bueno, ahí lo dice, ahí mismo lo estuvimos leyendo. Pero se cree de que estos mandamientos son mandamientos universales que Dios está dando, y vemos que en el versículo 2 yo pude demostrar de que estaban vinculados directamente con la nación de los hijos de Israel, como acabo de leer en Deuteronomio capítulo 5. Pero mira lo que dice el Salmo 147 a partir del versículo 19. He manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y su juicio a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación. Ahí está. Bueno, acá nuestro amigo hace un intento, hace un esfuerzo muy grande de demostrar de que el Shabbat fue dado como mandato desde Génesis. Y es un error, dado que en Génesis no vemos la comunicación del mandamiento, ni tampoco vemos ejemplos históricos donde el hombre esté guardando el Shabbat o esté procurando hacerlo. Tampoco vemos a Dios desagradándose de aquellas personas que no guardan el Shabbat. Por lo tanto, es un error grande. Lo que vemos en Génesis es un ejemplo donde Dios no está guardando el Shabbat. Ojo, Dios no está guardando el Shabbat. Donde vemos un ejemplo donde se ilustra que Dios hace toda la creación y reposa en el séptimo día. Bueno, ¿y para quién le fue aplicado este ejemplo? ¿Y para quién se le fue dado este ejemplo? Para la nación de los hijos de Israel. ¿En qué momento la Escritura nos indica tal cosa como Dios hizo en 6 días toda la creación, el séptimo día reposó, por lo tanto ustedes ahora tienen que guardar el día de reposo? En ninguna manera la Escritura muestra tal cosa en relación con la iglesia. Sí, vemos que solamente se le aplica este ejemplo a la nación de los hijos de Israel. Sin embargo, sí vemos en Éxodo, que él estuvo citando en Éxodo capítulo 16, sí vemos por primera vez la comunicación del mandamiento. Sí, en Éxodo capítulo 16 vemos que dice así la Escritura: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo al Señor. Vemos de que Dios les da indicaciones cuál era el día que debía de ser santificado. Si vamos a un aspecto gramatical, vemos que aquí está el Shabbat como el nombre propio de un día, como sustantivo. En Génesis no, en Génesis está como un verbo: Dios cesó. Mire qué gran diferencia. También dentro del contexto vemos primero la comunicación del mandamiento del Shabbat. Segundo,
vemos indicaciones de cómo se debería de guardar el Shabbat. Tercero, vemos la indicación de cuál era el día que tenía que ser santificado. El cuarto, vemos ejemplos donde el pueblo se está relacionando por primera vez con este mandamiento. Quinto, vemos que el pueblo desobedece. Sexto, Dios se desagrada del pueblo por haber desobedecido. Bueno, esto no lo vamos a encontrar antes de Éxodo capítulo 16. No hay una comunicación de un mandamiento, no hay ejemplos históricos, y tampoco vemos a Dios desagradándose de aquellas personas que no guardan el Shabbat, ni tampoco vemos algún tipo de indicaciones. Por lo tanto, por medio de evidencias históricas y el pasaje contundente que he traído como evidencia, a partir de Éxodo capítulo 16 se comunica el mandamiento. Él piensa de que el mandamiento simplemente se dio a conocer en la tabla de los 10 mandamientos, pero se le olvida de que hay todo un proceso donde Dios está tratando con el pueblo. En Éxodo capítulo 20 Dios simplemente hace un pacto. A partir de ese pacto cambia todo contundentemente. Vemos que aquí el pueblo desobedece y Dios se desagrada, pero a partir de Éxodo capítulo 20, cuando el primer hombre violenta el Shabbat, mira, se lo llevaron, lo apedraron por mandato del Señor. Ojo. Ahora, mi amigo dice de que todo lo que Dios hizo, que el Shabbat dice que el Shabbat no es para los judíos, que el Shabbat es de Dios, ¿sí? Es como una propiedad de él. Pero se les olvida esto, se llega a estas conclusiones porque no se entiende el principio de propiedad y el principio de mayordomía. Son dos principios básicos para poder entender la Escritura. El principio de propiedad indica que todo lo que hay es de Dios. Dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. La Escritura dice, mía es la plata, mía es el oro. Dice, mías son las almas y la alma que pecare ciertamente morirá. O sea, este es el principio de prioridad. Tenemos que entender el principio de propiedad. Todo es de Dios y le pertenece a Dios. Sin embargo, hay un principio de mayordomía. Dios da, ¿me entiendes? Y es ahí donde, por medio de la propia Escritura, podemos evidenciar de que este mandamiento fue dado y fue santificado para la nación de los hijos de Israel, ya con ciertos fines que estuve demostrando por medio de las Escrituras. Es por eso que vemos de que el sacerdocio, Dios creó el sacerdocio, pero el sacerdocio es único y exclusivamente para ¿quién? Para los levitas. Y así exclusivamente vemos separaciones, indicaciones donde Dios sí da cosas da algo y se limita a dárselo a otro. Y porque es el principio de mayordomía, ¿sí? Este pacto Dios los hizo y estas leyes Dios las dio a la nación de los hijos de Israel. Lo importante es entender de que nosotros no estamos en el antiguo pacto ni tampoco estamos bajo estas leyes. Por eso en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, ya estoy buscándolo, perdón ahí. Romanos capítulo 7 dice así, miren bien, a partir del versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Qué es régimen? Régimen es el conjunto de leyes y normas que rigen una nación. Y dicen, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria al Señor. Sabemos que estamos bajo otro régimen, el régimen del Espíritu, los mandamientos de Cristo, la ley real, el mandamiento del amor, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosita más? Vemos en Marcos, y ya con esto termino, mi hermano estuvo Marcos capítulo 2, él intenta de ahí aterrizar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el mandamiento del Shabbat, de hacerlo vinculante a hacerlo vinculante universal, digamos, ¿sí? Ahora, tenemos que entender algo, de que cuando mi hermano interpreta Marcos capítulo 2, yo creo que tiene un problema de semántica, dado que vemos de que Dios, o sea, Jesús en este momento no está enseñando sobre el Shabbat, sino que está haciendo una defensa apologética de sus discípulos, donde los fariseos lo estaban acusando. Segundo, Jesús no está hablando cuándo fue hecho el Shabbat, sino qué lugar ocupa en relación con el hombre. Jesús no está universalizando el Shabbat, sino está subordinándolo al bienestar humano, hermano. Por lo tanto, se le está dando mucho énfasis al Shabbat cuando en el contexto no lo permite. Jesús en todo momento pretende resguardar la vida de su discípulo antes que la santidad del Shabbat. A modo de conclusión, es importante
entender que la dignidad humana, por medio de la propia escritura, podemos ver, y por medio de este pasaje, que la dignidad humana tiene mayor valor que el cumplimiento de liturgia y rituales externos de la ley. Bueno, y lo otro que tenemos que ver a nivel gramatical, la palabra antropos, también se puede interpretar como gentes y pueblos. Sí, el término antropo tiene dos acepciones, es un término genérico, pero el término genérico, las dos acepciones que tiene, es un término genérico local y un término genérico universal. Mi amigo lo está interpretando dentro de un término genérico universal, pero él tendría que demostrarme por medio de este propio pasaje de Marcos capítulo 2, a partir del versículo 23, ya con esto termino, de Marcos capítulo 23, que dentro de este contexto habían otras personas que no fuesen judíos. Sin embargo, no va a poder demostrarlo porque dentro del propio contexto vemos que era una discusión entre judíos, donde fariseos estaban acusando a los discípulos de haber violentado la paz. Perfecto, amigo, gracias por la refutación y por los 10 minutos. ¿Sí? Ahora voy a empezar yo con mis 10 minutos. Bueno, yo le pedí que me respondiera algunas preguntas, lamentablemente no lo hizo, no mostró la intención y las preguntas, ¿no? que fueron, creo yo, específicas. Bueno, yo en mi refutación sí le voy a responder. Él me hizo una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una comunidad no distinga, ¿no? el Shabbat o el sábado, ¿no? En relación a Romanos 14, 5 y 6? Pues esta pregunta surge en base a una mala interpretación de Romanos capítulo 5 versículo 6, porque todos conocemos el principio de hermenéutica, donde dice que el texto en su contexto, si no es un pretexto. Romanos 14 jamás menciona el día santo. Cuando nosotros estudiamos acerca del día sábado, siempre el capítulo tiene términos como mi día santo, mi día de reposo, etc. Jamás, o incluso el día domingo, ¿no? Primer día de la semana, bueno, entendemos que está enfatizando eso. En este caso, en Romanos capítulo 14, versículo 6, la gran mayoría de personas dice que porque hacen diferencia de los días, bueno, definitivamente está hablando del sábado. En primer lugar, queridos amigos, como les decía, aquí según el versículo, ¿no? El Nuevo Testamento siempre va a hacer distinción entre el sábado y cualquier otro día de la semana. Siempre. Como les decía, estos términos, día de reposo, día santo, siempre lo van a encontrar. Ahora, solamente basta hacer con un análisis simple para entender que Romanos 14 no está hablando del día sábado. ¿Por qué? Porque el tema es, más que todo, era una dificultad ocasionada, ¿sí? por ciertos personajes que, según el versículo 1, eran débiles en la fe, ya que tenían opiniones particulares respecto a dos cosas: comidas y días. ¿Sí? Entonces, el primer versículo, el 1, ya me está diciendo el contexto. Es en cuestión de opiniones. El día sábado no era ninguna opinión. El mandamiento del sábado no era ninguna opinión. Ahora, voy a mencionar algunos versículos, ¿sí? Porque ustedes tienen que observar qué importante existía o existe entre el primer término, días, y el segundo término, comidas. De los 23 versículos, queridos hermanos, y acá tengo la Biblia, ¿no? En los versículos 2, 3, 6, 14, 17, 20, 21 y 23 se hacen referencia a las comidas. Es decir, casi en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos me hablan de comidas, ¿ah? Pero el hermano insiste en decir, pero está hablando de sábado. Miren, 8 versículos que hablan de comida, pero él dice, no, está hablando de sábado. Cuando en ningún momento no hay ningún solo versículo que diga día de reposo o mi día santo o mi día bendito. 8 versículos que hablan de comida, pero bueno, el creyente dice, pero habla de sábado. Ahora, en el versículo 2, 3, 4, 10, 13, 15, 19 y 20, habla acerca, ¿no?, de que no hay que hacer motivo de tropiezo por eso. Además, en ningún capítulo de la epístola, el apóstol, estimados hermanos, alude a un posible cambio de reposo semanal de sábado a domingo. Es decir, hay que entender y hay que leer que son 8 versículos que te hablan de comida,
y 8 versículos que te dicen no hay que hacer juicio o motivo de tropiezo por eso. Entonces, ¿realmente de qué está hablando Pablo? ¿Del sábado? Hay que, hay que realmente pedirle dirección al Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿cuál era el problema aquí? Pues solamente porque no me alcanza mucho el tiempo, ¿sí? Pero lo que está hablando claramente aquí es un tema entre las comidas y ciertos días. Hay un término que me gustaría, ¿no?, analizar. Dice aquí el versículo: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Sí? Y acá está la respuesta. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahora viene aquí la pregunta, queridos hermanos, que yo les quiero hacer a todos. ¿Significa esto que algún creyente de aquella época podía vivir sin comer? Porque acá dice claramente, y el que no come, no come para el Señor. ¿Significa que alguien podía vivir sin comer? Claro que no. Pero sí podía vivir sin comer en esos días, de los cuales habla Romanos 14. Por eso dice, no sean tropiezo o no sean motivo de caer por estos días. Estos días especiales tenían una relación muy fuerte con las comidas. En pocas palabras, los ayunos, ¿sí? Los judíos tenían una costumbre de obligar a ayunar a los que eran injertados al pueblo 2 veces a la semana. Por esto es que se ocasionaban muchos problemas. Viene Pablo y le dice, oye, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y a estas personas se les conoce como los débiles en la fe. Bueno, he tratado de ser muy rápido en este versículo porque hay mucho para andar, pero quédate con esto. 8 versículos que hablan de comida, pero el hermano insiste que se habla de sábado, aunque no mencione la palabra sábado. Ahora, a ver, vamos a ver si me alcanza el tiempo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Nadie os juzgue cuando de comida, bebida, luna nueva, día de reposo. Pablo estaba citando un versículo. Yo sé, el hermano, que no sabe qué versículo estaba citando Pablo del Antiguo Testamento. Ezequiel 45, 17. Lo cita y está hablando justamente de la ley de los sacrificios. No habla acerca del día de reposo semanal. Luego dijo, haced todo para el Señor. Es una vida continua de adoración. Efectivamente, eso no tiene ninguna... no hay para argumentar sobre eso. Luego cita Éxodo 31:13, ¿sí? Bueno, Éxodo 22 dice, ¿no?, que los mandamientos era solo para Israel, no solamente el sábado, sino todos los mandamientos porque son liberados de Egipto, ¿cierto? Bueno, si con ese pensamiento, podríamos decir entonces que las ciudades que no conocían de Dios no eran malas. ¿Por qué? Porque según el pensamiento de Yandy, esa ley solamente había sido para el pueblo de Israel. Eso significaba que si otro pueblo mataba, no había problema, porque ellos no estaban dentro de ese pacto. Pero ¿cómo llamaba Dios a las naciones? Bueno, Asiria, Egipto, ¿cómo los llamaba? Ciudades malvadas. ¿Por qué llamarles ciudades malvadas si ellos no tenían la ley, no tenían por qué guardarla? Porque claramente Yandy dice que las leyes, los 10 mandamientos, eran solo para judíos. Eso significa que si Yandy o yo vivíamos en los tiempos de Israel, siendo de otra nación, podíamos matar, podíamos robar, podíamos tener otros dioses y no ser considerado como pecado. Eso es bajo su pensamiento de él. Qué curioso, ¿no? Qué raro. En Cristo somos santificados, definitivamente. Eso no lo puedo refutar. Dice aquí, porque es señal entre Dios, ¿no?, Israel y Dios. Es un vínculo entre ellos dos y no nos podemos entrometernos. Bueno, no voy a hacer mi pregunta todavía, voy a hacerla después, pero tiene que ver mucho con eso. Ahora dice, él cita un texto judío donde dice que el judío, dice, ¿no?, aquel extranjero que guarda el sábado, hay que matarlo, si no me equivoco, no sé qué dijo, o tendría que morir, no me acuerdo realmente el castigo, pero él, a pesar de eso, dice que no está de acuerdo con esa cita. Entonces, ¿por qué citas algo, amigo, que no estás de acuerdo? Dice, no se puede sostener históricamente el sábado. Claro que sí. Citas del primer siglo, del segundo, del tercero, del cuarto, hasta nuestros tiempos.
hay evidencia de que el sábado siempre fue observado desde el primer siglo. El ejemplo más claro, Hechos 15. En Hechos 15 hacen un concilio para conciliar las ideas. Qué curioso que el sábado no es mencionado en el concilio. ¿Por qué? Porque de todos los mandamientos el sábado era el más claro. Por lo tanto no hay. Y es más, si tú lees todo el capítulo 15, y los invito a mis hermanos también a leerlo, verán que Santiago, si no me equivoco, dice que todavía en ese tiempo se seguía observando el día de reposo. Por lo tanto no hay nada que ver. Pablo en Hechos capítulo 13, 2 veces se reunió en Antioquía durante 2 sábados. La pregunta es, ¿por qué Pablo no dijo a los judíos y a los gentiles que el día domingo era el nuevo día de reposo? O mejor dicho, perdón, que el sábado ya era una cuestión de opinión, si la quieres guardar y si no, no. Nunca lo dijo a ese pueblo. Y pues cuando habla acerca de, con ese versículo que citaste de Deuteronomio, cuando dice de los padres, querido amigo, se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y se les revelaba personalmente. Recuerda que todos los pactos que ellos tenían eran cara a cara con Abraham, Isaac y Jacob. Por primera vez Dios se manifestaba a toda una nación. Por eso dice que no fue como el otro. Y ahí lo dejo. Bien, entonces, ya que hemos terminado estas 2 partes bastante interesantes, ¿no? Recordarle a todos... perdón. Bien, hemos terminado. No te escucho, mi hermano, no te escucho. Sí, ahora sí. No te escucho. Gracias. Aguantame un cachito. Si querés, si me aguantás ahí un cachito, ya con esto estoy, porque estaba notando algunas cosas que estuviste hablando ahí. Ya. Bueno, mencionarles, mis hermanos queridos, que el debate ahí está. Ustedes pueden opinar. Esperamos sus comentarios también. Pueden suscribirse a nuestro canal, ¿no? @setimo1844 para poder apoyarnos, ¿no? Para poder tener este material, porque lo que queremos hacer, queridos hermanos, es dejar las evidencias sobre la mesa y que el Señor nos guíe y nos dirija. Ahora sí vamos a entrar a la parte de preguntas, ¿sí? Sí, la verdad, sí. Vamos a tener la parte de una pregunta por cada uno de nosotros. Luego la respuesta que considera o que consta de 2 minutos y luego 2 minutos más para la refutación. Entonces, Yandy, ¿cuál sería tu pregunta, amigo? Dame un momentico y ya estoy formulando ya la pregunta, ¿sí? Perfecto. Voy a hacer mi pregunta. Bueno, yo dentro de mi argumentación estuve hablando de que si sostenemos el Shabbat tiene implicaciones morales y bueno, vamos a ver algo muy importante, ¿viste? Dice así la Escritura en Gálatas capítulo 5, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Vemos de que son prácticas que, de cierto modo, son desobediencias de mandamientos, digamos, desobediencias de la ley del Señor. La pregunta es esta. Dice a continuación que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La pregunta, si el Shabbat es un mandato, ¿puede existir cristianismo sin la observancia del Shabbat? Repíteme tu pregunta, amigo. ¿Puede existir? Si el Shabbat es un mandato y tiene implicaciones morales, y la Escritura dice que los que practican tales cosas, como son los casos que citados antes, que son casos de desobediencia, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Existe el cristianismo sin la observancia del Shabbat? ¿Existe cristianismo sin la observancia del Shabbat? Sí, 2 respuestas, rápidamente. No tengo 2 minutos, ¿cierto? Déjame. ¿Lo calculas tú, amigo, porfa? ¿Sí? Para que me avise. Sí. Sí, perfecto. Sí. 2 respuestas. ¿Puede existir cristianismo sin la observancia del Shabbat o del sábado? Sí y no. El primer ejemplo, ¿por qué digo que sí? Porque hubo mucha gente, como Martín Lutero, por ejemplo, que fue un gran reformador, que él no conoció del Shabbat y fue uno de los mejores cristianos que existió, ¿cierto? Ahora, la respuesta es no también. ¿Por qué? Porque hay gente que en el final del tiempo va a escuchar de esta gran verdad. Y esta gran verdad van a tener 2 opciones esas personas, o rechazarlas o no.
Si ellos conociendo lo rechazan, ya le es pecado. Y obviamente cualquier pecador, cualquier persona que infrinja la ley, no va a entrar en el reino de los cielos a menos de que se confiese, sea perdonado y sea restaurado. En pocas palabras, ¿qué es pecado? El pecado es cuando yo conozco su ley y yo voluntariamente la rechazo. Así que puede existir cristianismo, querido amigo Yandy, sin el sábado. Yo te digo que sí, porque te he puesto un puntual caso del gran Martín Lutero, pero también en nuestros días finales va a haber gente que va a conocer, va a rechazarlo y no podría ser cristiano si es que rechaza la ley del Señor. Muy bien. Entraríamos con tus 2 minutos de refutación. Bueno, ahí vemos un poco la incongruencia, ¿viste? De acá, de los que adoptan esta postura y lo peligroso que puede llegar a ser. Porque si a mí me dicen existe fornicación, el cristianismo puede estar vinculado a la fornicación de ninguna manera. No existe cristianismo con fornicación. Aquellos que practiquen la fornicación de ningún modo puede estar la verdad del evangelio y la luz de Cristo en ellos. Y así sucesivamente. Si sostenemos de que el Shabbat es un mandato y no existe tal observancia y tal vigencia dentro del cristianismo, entonces ahí están las implicaciones morales existentes y cómo puede ser muy peligroso esta idea de que el Shabbat como un mandato, dado de que te puede llevar a tomar posturas sectarias. Por eso la importancia de Romanos capítulo 14, cuando yo estuve hablando referente al principio de la ley de la conciencia, lo importante es que poder entenderlo esto bajo la luz de la Escritura, ¿sí? Si a mí me dicen existe idolatría juntamente con el cristianismo, de ninguna manera puede estar vinculado una cosa con la otra. Y si el Shabbat fuese un mandato, entonces no existiría el cristianismo sin la observancia del Shabbat. Históricamente, hermano, históricamente no se sostiene de que la iglesia sistemáticamente haya guardado el Shabbat. Y Martín Lutero era un gran conocedor de las Escrituras y dudo de que no haya conocido referente al Shabbat y no haya hecho una declaración como esta, como son los padres reformadores, que también muchos respondieron a esto y dieron su opinión referente al tema y de ninguna manera acogieron y tomaron la postura del Shabbat como un mandato. ¿Sí? Bueno, ahí vemos ya. No creo si ya estoy en el tiempo ya o falta todavía. 20 segundos. Y bueno, nada, era todo. Era un poco para demostrar lo peligroso que puede llegar a ser. Lo importante es que poder entender el tema del Shabbat bajo el principio de la libertad de la conciencia para que haya armonía y comunión entre los hermanos. Porque no se puede cuestionar la moral cristiana de ninguna manera por causa de un día, dado que el cristianismo se ha mantenido en santidad y bueno, nada, les dejo ahí por ahí nada más, para que ustedes reflexionen. Perfecto, Yandy, gracias por tu pregunta y por la refutación, en este caso a mi respuesta, ¿sí? De esta manera también creo, hermanos, a los que nos están viendo también, ¿no? Que si ustedes van a estudiar con otra persona que de otra denominación y de otra creencia, hermanos, no queremos ponernos como modelo, pero este sería un ejemplo a modo grosso, ¿sí? Porque de nada vale que nos matemos, porque obviamente el principio es resaltar el carácter de Dios. Y nosotros mostramos cristiandad no por las doctrinas por lo general ni lo que conocemos, sino en primer lugar por el trato con los demás. Ahora viene mi pregunta, ya que su argumentación de nuestro amigo Yandy solo se basó en una, es para Israel, ¿sí? Y cuando le dije yo que el extranjero que estaba dentro de Israel, él sí tenía que guardar el sábado, él asentó su cabeza porque era mandato para él. La pregunta es, Yandy, ¿tú has sido injertado en el olivo? Y esta es mi pregunta. Para que respondas, activa tu micro y responde. Sí, lo que pasa es de que ya tú me haces la pregunta, ya suponiendo muchas cosas que yo no tendría que por qué entender lo mismo cuando vos me dices si vos fuiste injertado al olivo, porque yo no estoy injertado a la nación, yo estoy injertado en Cristo y soy una nueva criatura y soy miembro del cuerpo de Cristo. Y es por lo que yo lo entiendo y del modo que yo lo entiendo, ¿sí? Porque yo no puedo decir que yo estoy injertado a Israel
¿Me entiendes? En todo caso, al Israel de Dios, al Israel espiritual, celestial, a la Jerusalén celestial, en todo caso que es muy, muy distinto. Veo una nación en Israel, una nación de Israel que es pagana, que niega al Mesías, y yo no estoy de nada relacionado con esa nación, sino que todas las promesas ahora son por medio de Cristo, dado que Cristo es la simiente, y las promesas espirituales de Abraham, nosotros accedemos a ella por medio de Cristo, que es la simiente, y yo estoy en Cristo y me siento completamente seguro en Cristo, y en Cristo nunca se me ha exigido ni se me ha pedido tal cosa, como creyente en el Mesías, y yo siendo creyente en el Mesías, las distinciones como gentil que soy, o sea, creyente gentil en el Mesías, o sea, las distinciones están a la luz de la Escritura y son evidentes a la luz de la Escritura que sí existen distinciones entre Dios como se relaciona con el judío y como Dios se está relacionando con el gentil creyente en el Mesías. Y la Escritura sí muestra eso y puedo argumentarlo, ¿sí? Perfecto, amigo, gracias por tu respuesta y ahora vamos a refutarlo, puesto que aquí obviamente él ya ha reconocido que es parte del olivo silvestre. Nosotros somos el olivo injertado. Recuerden que Romanos 11 es muy claro. Este es Israel, nosotros somos injertados en Israel, ¿cierto? Nosotros somos injertados en Israel. Todo conocedor de la Biblia sabe que habla acerca de ese olivo, que no es Cristo, es el olivo Israel, nosotros somos injertados. ¿Por qué? Porque al hacer esto, queridos hermanos, hay un solo olivo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús había hecho de los dos pueblos uno solo? Bueno, aquí es lo mismo, hace un olivo. Dios tiene un pueblo, no tiene dos. No solo hay un tema de exclusividad para Israel, no. Solo es un pueblo, donde ya no hay judío, ni griego, ni romano, ni neso. Ahora, él menciona que no, somos del Israel espiritual. ¿Han visto? ¿Han visto? O sea, cuando tú ya le confrontas de esta forma y ves acerca del olivo, todos te van a decir, sí, yo soy olivo. Otra evidencia, Gálatas capítulo 3. Yo te invito a que leas todo el capítulo, pero vas a ver al final, ¿sí?, que todos los que aceptaron a Cristo son descendientes de Abraham, querido Yandy. Yo estoy seguro que tú has aceptado a Cristo, pero el versículo me dice, y lee todo el capítulo 3, todos los que aceptaron a Jesús como su Salvador son descendientes de Abraham. ¿Cuáles son los descendientes de Abraham? Bueno, tienen que ser israelitas definitivamente. Otra evidencia más de que Dios hizo un solo pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo. Romanos capítulo 2, versículos 27 y 28. Dice que el judío no es aquel que desciende de Judea o de Israel. No, ese no es. Sino es aquel que se ha circuncidado en el corazón. Yandy, ¿tú te has circuncidado en el corazón? Pues yo creo que sí. Tanto así es el amor por Israel de Dios que vamos a formar parte de la nueva Jerusalén, la única capital que va a existir. Por lo tanto, queridos hermanos, hay bastante importancia. Y si Yandy ya aceptó que ha sido injertado, creo que ya está todo. Y si tú también has sido injertado, bueno, estás aceptando claramente que eres parte del pueblo. Bueno, y con esto, queridos hermanos, ya estamos ya por culminar el debate. Agradecemos a todos los hermanos y agradecemos también por sus comentarios. Den like, compartan, puesto que es bueno conocer las dos posturas. Y ahora sí, ya para ir culminando, vamos a tener los últimos 5 minutos, ¿sí?, de conclusión. Amigo, puedes utilizarlo como quieras. Si quieres cantar, quieres refutar, quieres alargar tu argumentación, este es un debate libre, ya que es como un conversatorio. Así que empieza tus 5 minutos, amigo, y entras. Bueno, el hecho de que nosotros hayamos creído en el Mesías y ahora somos parte del cuerpo del Señor no quita de que no nos quitan nuestra identidad, no absorben nuestra identidad como gentil creyente en el Mesías. Es por eso que en Romanos capítulo 16, partir del versículo 4, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias, los gentiles. Ahí está. Y si quieren ver una distinción clara, tienen que ir a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. A ver. En Hechos capítulo 21, perdón. En Hechos capítulo 21 dice así: pero los que habéis informado en cuanto a mí, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a los hijos ni que observen las costumbres. O sea,
dentro del cristianismo había judíos que habían aceptado al Señor, que practicaban la circuncisión y practicaban las costumbres. Veamos, dice, ¿qué pues? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán de que tú pues lo que dimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligaciones de cumplir votos. Cumplían votos los judíos que habían creído en el Mesías. Mire tú, y nosotros cumplimos votos, nos circuncidamos al 8º día, hacemos ritos de purificación, de ninguna manera. Dice, tomándolos contigo, purificad con ellos y pagad sus votos para que se rasuren la calva y todos comprendan de que no hay nada de lo que se ha informado acerca de ti, sino que tú también ardas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito detenidamente que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, etcétera, etcétera. Y vemos distinciones claras entre una cosa y la otra. Así que no nos absorba la identidad por el hecho de pertenecer a Cristo y ser parte de ese único pueblo de Dios que ahora se accede por medio de Cristo. No nos quita nuestras distinciones y vemos las formas que Dios trata aún dentro de su propio pueblo. Bueno, él estuvo citando Romanos capítulo, haciendo de algún modo, intentando refutarme en Romanos capítulo 14, sí, y él termina concluyendo de que no se habla del Shabbat, pero termina concluyendo de que se está hablando de ayuno cuando no hay mención de ayuno de ninguna forma. Ahí vemos. Y él dice, bueno, cuando no comen, dice, ¿y qué tiempo pueden estar sin comer? Como siendo ilusión de que se está hablando referente a que se van a abstener por un periodo de tiempo, pero no, esa abstención no tiene que ver por periodos de tiempo, esa abstención tiene que ver de ciertas comidas que ellos se abstenían. Mira lo que dice en el versículo, Romanos capítulo 14, versículo 21, dice, bueno es no comer. Dice, bueno no es no comer, ¿qué cosa? Carne, ni beber vino, ni nada en cuanto a los hermanos les sea de tropiezo o de ofensa o se debiliten. Ahí está. Entonces no tenía que ver con una abstención de comida, sino que se iban a abstener a ciertas y determinadas cosas. Y de eso es lo que se trata del contexto. Si nosotros vamos históricamente, lo que el tiempo no me va a dar, pero me gustaría poder entrar históricamente a Romanos capítulo 14, que lo tengo bien leído, vemos cómo Pablo está tratando dentro de la Escritura, está tratando con los gentiles y con los judíos. Por eso vemos que cuando empieza a hablar, dice de que procura ir a ellos y que quiere predicar el evangelio. Y cuando empieza a predicar el evangelio, vemos cómo Pablo, no teniendo ley para con los gentiles, tiene que acudir al testimonio de la creación y dice, y por lo cual no tienen excusa. Sin embargo, cuando empieza a tratar a partir del versículo 2, dice, tú que te llamas judío, que taca. Y vemos grandes distinciones, como dice, ¿acaso Dios solamente es Dios de los judíos? De ninguna manera. Dice, ¿y qué privilegio tiene ser judío? Bueno, y explica. Y vemos estas contradicciones porque dentro de la comunidad de creyentes en Roma había una comunidad mixta. Y eso sí podemos poder ilustrarlo a nivel histórico. Bueno, lo que no tenemos es tiempo. Si tuviesen un poco más de tiempo, puedo ilustrarlo a nivel histórico con fecha, con datos, cómo fue que se implementó esta cultura y cómo se introdujo nuevamente y cuáles eran los conflictos que había. Por supuesto que los que guardaban día y hacían diferencia de día eran judíos, y los que no hacían diferencia y tenían todos los días por igual eran gentiles, y lo cual convivían juntos y se entendían bajo el principio de la libertad de la conciencia, entendiendo de que hay distinciones claras. Y ya lo demostré que hay distinciones, hermanos, hay distinciones claras. Somos todos un solo cuerpo y somos parte de ese cuerpo por medio de Cristo, pero hay distinciones claras y Dios trata de una forma con los judíos y los judíos. Cuando él me cita Hechos capítulo 13, bueno, ¿y por qué no Pablo no dijo esto? No tenía por qué decirle, porque estaba en un contexto evangelístico. En Hechos capítulo 13, Pablo estaba iniciando su ministerio, tenían la costumbre dentro del propio contexto. No. Bueno, déjame terminar ya termino ya con esto. Bueno, dentro del propio contexto se deja ver cómo ellos por costumbre tenían predicarle primeramente a los judíos. Por eso iban a la sinagoga a predicar en un contexto evangelístico, netamente evangelístico. No tenía nada que ver con Shabbat, ni con día, ni Pablo estaba enseñando nada de estas cosas. Perfecto, amigo. 5 minutos con 19. Gracias por el tiempo y gracias también por la exposición, y porque nos va a ayudar bastante también a poder analizar la postura que tú has mostrado, ¿no? Bueno, voy a empezar con mis 5 minutos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cuál es la respuesta definitiva y bíblica de nada menos y nada más de Pablito, que dice lo siguiente, y le voy a explicar por qué
a lo que se refiere cuando dice griego, judío y todo eso. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes sois uno en Cristo Jesús. Como bien dijimos, hace un pueblo. Hay un pueblo. Ahora, ¿yo sigo siendo peruano? Claro que sí. Mi amigo Yandy sigue siendo cubano, claro que sí. Pero ahora somos o formamos parte de un pueblo. Como formamos parte de un pueblo, no puede haber dos tipos de leyes. No puede haber dos tipos de promesa. Es una promesa, es una ley para todos, porque formamos dentro de un pueblo. Ese era el grande problema en los tiempos de Pablo, pues que habían dos. Y como habían dos y cada uno decía, no, yo soy judío, me tengo que circuncidar, pero yo no soy judío, soy gentil, no tengo que hacerlo. Y en ese problema, pues viene y dice, ¿sabes qué? De los dos mejor hago uno, porque siempre fue así. Dios no quiso establecer otros mandamientos, siempre ha sido la misma regla, la misma promesa, la misma solicitud de que los creyentes, sean judíos o gentiles o de cualquier parte del mundo, se entreguen a Cristo Jesús, en cual no hay otra salvación. También nos dice aquí claramente el versículo 29, y si ustedes son de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham son. Ciertamente linaje de Abraham son. Es decir, que si aquí Yandy dice que es de Cristo, amigo, eres del linaje de Abraham. Yo soy del linaje de Abraham. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. O sea, más se necesita más interpretación, darle algo. Bueno, y heredero según la promesa. Vamos a suponer que este versículo es simbólico. Entonces vamos a entender que esa promesa también es simbólica. Y ese ser de Cristo también es simbólico. Pero si lo tomamos como literal, voy a entender que soy de Cristo literal. Esa promesa es literal, por lo tanto, el ser linaje de Abraham también vendría a ser de forma literal. Ahora, el sábado no tiene nada que ver con si te salvas o no. No es un tema salvífico, ¿sí? Ahora, aquí mi amigo también nos dijo algo bastante interesante. Yo no estoy en contra de aquellos que guardan el sábado. Estoy en contra si es que a mí me dicen, ¿sí?, que yo lo tengo que guardar y si no es pecado. Aquí van a haber dos posturas y ustedes la han visto claramente, ¿no? Y siempre me gusta terminar con esta analogía que nos lleva a pensar, incluso en la misma salvación. Porque si mi amigo Yandy tiene razón, tanto Yandy como yo no vamos a ser enjuiciados de pecado, porque yo no estoy haciendo nada malo, ¿cierto? Yo estoy guardando el sábado por una convicción propia y para Yandy eso está bien, ¿de acuerdo? Y yo no le estoy pidiendo a Yandy ni a ningún hermano a que guarden el sábado. Yo solamente estoy exponiendo las bendiciones que hay siendo parte de la familia de Dios, observando el día de reposo, ¿sí? Ahora, si Yandy tiene razón, pues no hay ningún problema. Pero si yo tengo la razón, ahí sí habría un gran problema. Porque ahí sí Yandy sería considerado como pecador y yo no. Es decir, en las dos posturas, mi posición no pierde. Por lo tanto, ¿vamos a arriesgarnos a perder algo tan preciado como la salvación simplemente por una distinción? Obviamente que no. El detalle está en la mala interpretación de versículos como por ejemplo Romanos 14, que enfatiza, claro, y con esto quería terminar, porque mi amigo Yandy y esto está en el video, ha confirmado y ha aceptado que esa expresión no come no se refiere a lo que yo dije, sino se refiere a no comer esos alimentos. Él dijo así, y eso es el contexto. Excelente, amigo Yandy, te diste cuenta que no tiene nada que ver con el sábado, sino con limitarse a ciertos alimentos. Y tú mismo lo dijiste. Ahí está el video, ahí rebomínenlo, hermano, porque él claramente lo dijo, ¿no? No tiene nada que ver con lo que dijo Enrique acerca de ayunar o no, sino tiene que ver, según el contexto, a dejar de comer, ¿qué? Carnes y de ciertas bebidas. Entonces, él ha aceptado que no está hablando del sábado, sino está hablando de eso. Así que, sin más, amigos, esto es mi participación y gracias a todos por sus atenciones, ¿no? Ahora sí, amigo Yandy, hemos terminado aquí. Vamos a sonar la campanita, pim, 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 ¿no? Obviamente no hay ganador, no hay perdedor. Creo que el ganador es Dios, porque creo que se ha manifestado en tu carácter y en mi carácter. Te felicito, amigo Yandy, por
porque muestras, ¿no?, esa sinceridad. Creo que ambos, si estamos bajo esa sinceridad, o tú o yo, Dios nos va a guiar a la verdad. Sea ahora, sea más adelante, eso lo esperamos, porque al final no venimos a discutir por un día, amigo, porque yo creo que tanto tú como yo, pues, tenemos ese anhelo de llegar al cielo. Y para eso tenemos que aceptar las verdades. Y la verdad creo yo que va aumentando. De repente, no sé, Dios me revela y me dice que tú estás en la razón. Yo tendría que aceptarlo, querido amigo, ¿no? Pero también tendría que estar convencido de los argumentos, ¿no? Y de la misma forma. Esperemos que con los días, ¿no?, este tema pueda ser también promovido en muchos hermanos, y esperamos sus comentarios para con nosotros, que nos van a servir también para seguir creciendo, porque no somos maestros, no somos teólogos, pero sí estamos muy apasionados por descubrir la verdad. Amigo Yandy, algunas palabras antes de poder despedirnos. No sé si quieres agradecer, quieres mandar Bueno, saludos a alguien. sí, sí, nada, muy agradecido, Enrique, me siento muy acogido, muy respetado, a pesar de mis opiniones, sí. Muchas gracias por tu vida, que Dios te bendiga, a ti y a tu familia, a tu señora, si tienes hijos, pues bueno, está, igual también. Bendiciones ahí para todos. Nada, por mi parte está expuesta la palabra, espero de que de algún modo pueda ser de bendición para aquellos que la escuchen y pueda más que nada sentirse seguro en Cristo y en Él sentir la suficiencia de que Él lo llena todo y lo es todo en nuestras vidas. Y también, nada, dedicarle este hermoso tiempo también de algún modo a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, que me han tolerado, que me han aguantado, que han estado ahí en la retaguardia ahí y me han cubierto, ¿viste? Y bueno, nada, mi hermano, esto es toda una bendición y esperemos que se pueda dar otro diálogo más sobre estos temas y profundizar un poco más, sería muy bueno y estoy en toda la disposición. Así que muchas bendiciones y saludos para todos, los quiero mucho, los adventistas, los amo. Le doy gracias a Dios por el adventismo. Tuve mis hijas en una escuela adventista y fue de gran bendición y recibí mucho apoyo por parte de ellos. Y bueno, nada, por mi parte, muchas bendiciones y un aprecio y un cariño muy grande. Bendiciones, mi hermano. Gracias, Yandy, a ti y a tu familia. Dios los bendiga, a tus preciosas hijas. Y sigue adelante, amigo. Sigue. Gracias por tu tiempo. Y pues, claro, Dios mediante vamos a coordinar para futuros conversatorios, Dios mediante, y el tiempo también, y el clima, amigo, lo permita, ¿no? Después de casi 2 meses, si no Oh, me equivoco, hemos podido así. hacer este intento. Así que tranquilo, amigo. Gracias a ti por tu tiempo y pues nada, bendiciones a todos los hermanos y que Dios los bendiga. Cuídense, un abrazo. Bendiciones.